hablaremos del sismo que viene, o al menos eso se ha prometido. Un movimiento telúrico en la estructura político-electoral de representación popular en México con la futura reforma que habrá de presentar la Comisión Gubernamental y, por tanto, se tratará de una iniciativa presidencial. ¿Qué esperamos después de los foros, los planteamientos de los diversos actores? Mucho agradecemos esta mañana a nuestro colega Ernesto Núñez, especialista en la materia, que nos acompañe para poner en perspectiva lo que podría ser uno de los temas más relevantes de la agenda política para 2026. Feliz año, Ernesto, bienvenido al programa. Hola Ivonne, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto escucharte, feliz año. Igualmente, ¿qué previsiones tienes después de haber escuchado pues las primeras referencias de lo que podía ser la iniciativa o lo que le interesa a la presidenta de México y empezar a ver lo que sucedió en los foros, los pronunciamientos del INE, los jaloneos internos entre consejeros del INE y las propias iniciativas ciudadanas, Ernesto? Pues sí, mira, todo el tema político electoral se anuncia como uno de los principales y primeros de la agenda política del próximo año, ¿no? Y esto porque, bueno, se vence los propios plazos que estableció la presidenta en el tema de la Comisión Presidencial de Reforma Electoral, que al emanar de un decreto, Ivonne, pues tienen un mandato, es decir, no es nada más que sea un tema que ya haya que discutir por una ocurrencia, sino que hay un mandato en un decreto presidencial a esta comisión. Incluso la comisión tiene ya sus horas, sus días contados, porque en cuanto entregue el proyecto de iniciativa, esta comisión se acabó. Entonces, la comisión tiene como plazo enero para entregar la propuesta. Hubo 3 meses de foros previos, en los que vimos sobre todo pues la participación de gente muy vinculada a Morena, eh, planteando o reforzando algunas de las ideas que Morena ha venido planteando en materia de política electoral desde el sexenio de López Obrador. No son temas nuevos. Todo esto de reducir el costo de las elecciones, de reducir el tamaño de las cámaras, de modificar la estructura INEOPLES, que en la visión, digamos, López Obradorista o de la 4T, pues se implica duplicidades, altos costos y esto que ellos califican como una élite o una burocracia electoral muy cara. Entonces, bueno, todo eso ha estado ahí. También se presentaron en esos foros, pues algunos especialistas, incluso algunos exfuncionarios del INE y especialistas planteando que se debe tener mucho cuidado con esta reforma para no echar a perder algo que funciona bien, ¿no? Y entonces, bueno, el debate ha estado así. Todavía no sabemos exactamente qué es lo que va a avalar la presidenta, porque la comisión le entregará una propuesta y la presidenta revisará, pues ahora con Estela Damián, su nueva consejera jurídica, y supongo que con un equipo de especialistas. Hay que recordar que Arturo Saldívar y Pepe Merino, por ejemplo, que es un politólogo que conoce bien el funcionamiento del INE, forman parte de esta comisión presidencial y habrá que ver al final qué tipo de iniciativa mandan. La iniciativa, según ha dicho Ricardo Monreal, estará enviándose el 1 de febrero. No sé si vaya como iniciativa preferente, pero se estará enviando el 1 de febrero, que es el día en el que comienzan las sesiones ordinarias de un nuevo periodo en esta legislatura. Y ahí, Ivonne, además tú que conoces muy bien los temas parlamentarios, lo sabes, pues ahí también hay un plazo. El periodo ordinario acaba el 30 de abril, pero Así sobre es. todo el 30 de mayo es el Eso, último día en el que le puedes mover a las leyes electorales así si es, quieres que esta reforma se comience a aplicar en 2027. ¿Por así qué? es. Porque la Constitución, a menos de que también eso lo cambien, pero la Constitución actualmente dice que tú no puedes mover las leyes electorales hasta 90 días antes de que comience formalmente un proceso electoral. El proceso electoral 2027 comenzará formalmente en la primera semana de septiembre de 2026. Si tú cuentas 90 días para atrás, esto te lleva al 30 de mayo o finales de mayo como último límite para mover, ojo, no solo la Constitución, sino las leyes electorales que derivan de la Constitución, básicamente el artículo 41. Entonces,
La reforma tendría que hacerse con relativa rapidez, para que te dé tiempo de modificar la Constitución. Digo, conocemos que Morena puede hacer una reforma constitucional en 3 días, así lo han hecho. Claro. Porque tienen las mayorías en diputados, en Senado y en los congresos estatales. Entonces, puede ser que lo hagan en 3 días. Ojalá no, porque pues también esto requeriría un debate abierto en el Congreso. Pero bueno, del estilo de la casa lo que te dice es, ya lo se discutió en foros y ya lo que opine la oposición del Congreso normalmente no les Exacto. ha importado mucho. Ahora bien, tienen los votos para hacerlo, ¿no? Eso sí, por un lado, Ernesto, tú conoces lo que fueron todos los antecedentes de las reformas anteriores en materia electoral, las has estudiado, eres coautor de un libro que las revisa. Te preguntaría, ¿qué tanto ha cambiado la conversación como en otros tiempos sucedía una vez que se desataba el debate, por una parte? Y por otra, pidiéndote que nos vayamos a una pausa y regresemos ya con las respuestas, sí. Pero me interesa mucho saber qué tanta pirotecnia es o hay realidad en esto de que la verdadera oposición y el debate interno sobre la reforma futura se va a dar entre los aliados de la alianza oficialista, de la coalición legislativa oficialista, que es Morena, PT y Partido Verde. Porque al final, pues, ya tenemos antecedentes de que se habían resistido a que les quitaran recursos y que también redujeran los pluris, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos 2 temas relevantes. ¿Qué tanto democráticamente se puede mover? Yo creo que en varios temas la presidenta y los propios líderes parlamentarios han querido tener al respaldo. Sucedió con la fiscal general, con el nombramiento, buscaron el respaldo de MC. Lo mismo sucedió con otros temas en las últimas revisiones. Entonces, bueno, me gustaría dejar en pausa esas 2 preguntas y regresamos contigo de nueva cuenta, Ernesto Núñez. Adelante. Esto es Primera Emisión de Imagen Informativa. Cuando se trata de tu salud, la tranquilidad y certeza lo es todo. Laboratorio Médico Polanco abre su nueva sucursal Copilco en Plaza Manzana, Copilco El Bajo, Coyoacán, para estar más cerca de ti. No dejes pasar las promociones de apertura, como 2x1 en check-ups y perfiles. En Laboratorio Médico Polanco, tomamos tu salud en serio. ¿Qué es ese ruido, tía? Ay, es tu tío que ya está dormido, hija. ¿Y puedes dormir? Tengo mi secreto, mi vida. No importa que parezca que duermes con el rey de la selva. Si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños. Restonic, el colchón de tus sueños. Imagen Radio. El Dr. Simi obtuvo su 6º Guinness World Records por el mosaico bidimensional más grande del mundo, elaborado con 1.161.000 tapitas de plástico. Luego de 37 horas y el trabajo de 1.000 voluntarios, se construyó el mosaico, cuyas tapitas serán donadas para dar cirugías a niños con cáncer, medicamentos y quimioterapias. Farmacias Similares impulsa una cultura de la discapacidad. Está usted escuchando Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. No te pierdas los primeros pasos del héroe bíblico que fue proclamado para ser rey de Israel. A veces me siento tan desamparado, como si Dios se hubiera olvidado de mi dolor. Rey David, lunes a viernes, 5:30 p.m. en Imagen Televisión 3.1. La temporada de compras ya llegó y es el momento perfecto para brillar con tu tarjeta Plata. Este mes, recibe 10% de cashback en artículos para niños, juguetes, ropa y más. Solicita tu Plata Card en platacard.mx y olvídate de pagar anualidad de por vida. Esta temporada, brilla con Plata. Consulta términos y condiciones en platacard.mx. Este 4 y 5 de marzo, Expo Eléctrica Peninsular 2026. Encontrarás las mejores soluciones en iluminación, automatización, control, material, equipo eléctrico, energía sustentable, electromovilidad, aire acondicionado y refrigeración. Entrada gratis, solo con preregistro. Este 4 y 5 de marzo te esperamos en Yucatán, siglo XXI.
Estás escuchando Primera Emisión. Información sólida siempre. Agradecemos a Ernesto Núñez, periodista del periódico El País y especialista en temas electorales, que nos haya mantenido en la pausa para retomar esta conversación sobre qué tanto se puede mover la propuesta original ante las presiones de los aliados de Morena. Pues mira, yo creo que ese es el gran tema, la verdad, Ivonne, porque en realidad lo que digan PRI y PAN, pues no creo que les vaya a importar mucho, te soy sincero. Okay. Me parece que hoy la reforma electoral depende del esquema que encuentre Morena, específicamente Pablo Gómez, con el PT y el Verde, para lograr una reducción significativa del gasto en la reforma electoral. Es decir, la reforma electoral es un tema estrictamente político, pero también económico. Pues Claudia Sheinbaum necesita liberar recursos de algún lado para sus planes de obra, de infraestructura, y me parece que la presidenta en las últimas semanas, cuando volvió a calentarse el tema, en diciembre, ha seguido hablando del alto costo de las elecciones, del alto costo del Congreso y demás. Entonces me parece que ese es su objetivo en el fondo. Más allá de lo que dicen, se señala que hay una intención de Morena de captura del sistema electoral y qué sé yo. Yo fíjate que lo veo más en este momento como un tema económico. Yo no veo a Claudia Sheinbaum con la intención de capturar al INE, además, sino más bien, libéranme recursos porque los necesito para otras cosas. Que luego eso te lleva también a un sistema, digamos, más controlado, más cooptado, pero vamos a ver hasta dónde lo llevan. Sí, ahora, también hay asfixia económica de las instituciones. Claro. Y va a haber mucha presión presupuestal en 2026, todo el mundo lo dice, ¿no? Lo dice ella misma, ¿no? Va a haber mucha presión, porque además pues, va a ser un año en el que se prevé que económicamente pues haya más presión de Estados Unidos y demás. Pero bueno, aquí el tema es, el Verde y el PT, tampoco te creas que hay un no rotundo, tanto en el tema de pluris como en el tema de prerrogativas. Lo que yo sé es que más bien han planteado esquemas en las que tú puedas reducir las prerrogativas, es decir, esta bolsa que ahorita es complejo explicárselo al auditorio, pero es una bolsa que se determina por una fórmula que está en la Constitución, que establece que hay que multiplicar el padrón electoral por un porcentaje de la unidad de medida y actualización, la famosa UMA. Actualmente es un dineral, son 7,600 millones de pesos para 2026, para gasto ordinario. En elecciones, en año de elección federal hay que aumentarle, además de eso, otro 30% de eso para gasto de campaña. Entonces sí es un dineral, pero se podría encontrar una fórmula en la que tú reduzcas esa cantidad, pero generes una mayor distribución, una mejor distribución. ¿Por qué? Porque actualmente el 70% de ese gasto público se distribuye entre los partidos existentes con una proporción de 70% de eso se distribuye de manera proporcional según el último resultado electoral y el 30% de manera igualitaria. ¿Qué ha dicho el Verde, por ejemplo? Que acepta la reducción, pero que también se modifique la manera en la que se distribuye, de manera en la que sea más equitativo la gran bolsa, que se distribuya casi a partes iguales entre todos los partidos, independientemente de cuál haya obtenido más votos. Ahí, pues obviamente en este momento Morena es el partido más beneficiario en prerrogativas. De los 7,600 millones de pesos de 2026, por ejemplo, 2,500 millones le tocan a Morena. Entonces, por su resultado electoral de 2024. Entonces, el Verde ha dicho, sí podemos reducir, pero modifiquemos la fórmula de asignación. Y en el tema de los pluris, creo que lo que sí hemos visto es que se ha matizado. Ya no es fuera todos los pluris, es decir, fuera los 200 diputados pluris y fuera los 64 de representación proporcional en el Senado, sino que se busquen fórmulas para reducir el tamaño de las cámaras sin acabar con la representación proporcional. Y me parece que ahí Verde y PT podrían transitar en un esquema mixto, es decir, que no sea rajatabla. Creo que ya ni siquiera Pablo Gómez está hablando de simplemente eliminar las pluris, sino en salvar la representación proporcional. Esa sería una buena noticia porque te mantendría la pluralidad en las cámaras, aunque habría que ver bajo qué esquema, pero sí reducir a lo mejor una cámara de 300, donde en lugar de tener 300 de mayoría tengas
una representación proporcional de esos 300. Igual en el Senado se habla de que van para afuera los 32 de lista nacional, pero si tú ahorita simplemente eliminas los 32 de lista nacional, hay varios partidos, o sea, por ejemplo, el PRI se quedaría con un senador, MC se quedaría con un senador, y así, ¿no? Entonces sería muy drástico. Entonces supongo que están viendo esquemas para ver cómo transita eso, pero fíjate, es muy paradójico. Dos partidos, la verdad, de muy mala fama, que no son precisamente los más demócratas del mundo, como el Verde y el PT, podrían terminar salvando las condiciones de equidad en la contienda política y de pluralidad. Es la gran paradoja. Es la gran paradoja. Pero, y gracias por explicárnosla. Vamos a estar muy pendientes de la evolución del tema y, por supuesto, de tus análisis, agradeciéndote hoy que nos hayas acompañado, Ernesto Núñez. Sí, no, hombre, ¿de qué, Ivonne? Sí, es un tema muy complejo y ya lo veremos, pero pues sí, con eso arranca el año. Hoy le vamos a poner veladoras al PT y al Partido Verde y pendientes. Que estés muy bien. Un abrazo para ti. Gracias. Que sea muy buen año. Igualmente para ti.